la PRV. Incluso hay algunas modalidades de PRV ahora, algunos ventiladores que tienen incorporado PRV, que no se setea el tiempo low, sino que se setea un porcentaje del PEF. ¿Ya? Esto es casi desastroso cuando la compliance está muy baja. Bien abierto esto. Compliance menor a 15 uno podría ver el fenómeno cerrado, ¿no? Como el modelo de Bart Simpson. Lo he visto un par de veces. Es una curiosidad en realidad. ¿Y acá qué pasó? Entonces esto es una modalidad controlada. Fíjense ahí. ¿Qué hace ahí? Hace un esfuerzo inspiratorio y el flujo tiende a acercarse a cero. ¿Ya? Pero no alcanza a vencer el trigger. Este momento lo conozco, pero puede ser 4 o 5 quizás. Entonces es un esfuerzo inefectivo y sigue entonces la expiración hasta que comienza el otro ciclo de control. ¿Qué debe hacer uno con este paciente? Cambiar el trigger. Usar los pectales, inmediatamente. Bueno, ¿y qué pasa con los bucles? Los bucles ya no vemos las variables en relación al tiempo, sino que mezclamos variables. Uno de los bucles más conocidos es el volumen, el que más usamos, volumen-presión. ¿Se ve algo ahí? Inspiración, ¿no es cierto? Y expiración. Acá no se ve la línea, pero toda la primera parte inspiratoria, la guatita que hace la curva, es la parte resistiva. Mientras más guatita haga, hay más resistencia en la vía aérea. Y la última parte expiratoria es el componente elástico. ¿Qué pasa si vemos ese fenómeno? ¿Lo han visto alguna vez? Fuga de aire. Generalmente cuando uno hace la prueba del P-Flex para medir la punto de inflexión, uno ve fuga de aire. No llega casi nunca a cero. ¿Qué pasa si el flujo no hace esta guatita, sino que está cortado acá? Como que mengua y como que es cóncavo, el flujo inadecuado, falta flujo. ¿Qué pasa si vemos una muesca en la curva inspiratoria? Esto es lo normal. Y ven que hace una muesca, está haciendo un esfuerzo, una ventilación controlada donde el paciente hace un esfuerzo. Acá el paciente en esta curva, ¿qué modalidad tiene? ¿Limitado por presión o por volumen? Si vemos lo normal, al medio, acá tenemos una compliance aumentada y acá disminuye. ¿Está limitado por? Presión. ¿Qué me gusta? Presión, porque están todos ahí de la misma presión a la vez. Por presión, ¿no es cierto? ¿Se suele usar esta curva por presión? Generalmente no. Generalmente la que más usamos es la curva de volumen, limitada por volumen, ¿no es cierto? Si la compliance disminuye, entonces se va achatando este bucle. Esta es la que más conocemos, limitado por volumen, esto que alcanza el volumen, pero a la medida que la compliance disminuye, ¿qué va pasando? Se va alargando hacia positivo en la axis, hacia acá, se va alargando. Incluso si se alarga mucho, ¿qué pasa al final? ¿Qué fenómeno vemos? El famoso pico de pingüino. Se va como inclinando, pero manteniendo el volumen, porque está limitado por volumen, por lo tanto siempre va a llegar el volumen prefijado, pero con más presión. Eso es disminución de la compliance. Y al final el fenómeno que nunca deseamos ver es que se genere una espiga acá, un pico de pingüino, porque eso es sobredistensión. Ya no estamos logrando reclutar muchos alveolos en función de la presión, está siendo dañino, sobredistensión. Recuerden que, según Amato, hay una técnica para calcular el PIB, ¿se acuerdan cuál es o no? ¿No? ¿No han visto que hay un P-Flex inferior? Acá, en esta inflexión, 2 centímetros de agua más arriba de esta inflexión, según Amato, que es un brasileño que ha hecho muchos estudios, estaría el PIB ideal para un paciente estresado. Y después está el P-Flex superior, que tendría que llegar a la presión peak. De ahí no debería pasar la presión peak porque sobre el P-Flex superior estaríamos sobredistendiendo. Pero hay otras técnicas para determinar el PIB ideal, que no son en la curva inspiratoria, son en la expiratoria. Recuerden que siempre cuando uno titula el PIB, cuando el paciente está sedado, lo ideal es titularla decrementalmente el PIB, o sea, hacia abajo. Porque una vez que está abierto el pulmón, es más fácil mantenerlo abierto, por el fenómeno de interés. ¿Ya? Entonces, generalmente, yo por lo menos cuando tengo un paciente sedado, no titulo de esta forma el PIB, con el P-Flex inferior, sino que lo titulo en forma decremental. Pongo un PIB muy alto, un drive de 15, voy bajando el PIB y midiendo en escalas
dónde está la mejor compliance. Y donde dejé la mejor compliance, donde la encontré, pues dejo el PIB 2 puntos superior a esa mejor compliance. Y acá también en la curva de volumen, limitado por volumen, el mismo bucle, ¿qué pasa si aumenta la resistencia? No es que se incline más este bucle, sino que esta línea se desplaza, tiene más guaritas, ¿ah? Se desplaza en forma paralela a la línea anterior. Si vemos que la resistencia aumenta, aumenta la guatita en el fondo. No es que se incline más, sino que toda esta parte aumenta. Todo ese fenómeno. Cuando vemos ese fenómeno, tenemos una alteración de tipo espontánea, ¿no es cierto? Porque hay una presión negativa. No se nota mucho el bucle, pero sí hay esta colita del pescado, como le dicen. Es muy grande, quiere decir trigger inadecuado. Hay que bajarlo un poquito. El trigger ideal, ahora estamos seteando siempre el trigger más sensible por flujo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto se tiene el trigger ideal? Ampule 2 y 3, ¿no es cierto? ¿En qué trigger de flujo o de presión? De flujo ideal. ¿En qué unidad lo setea? ¿El flujo cómo lo medimos? ¿Quién puede definirme el flujo? Nosotros estamos hablando del flujo, somos kinesiólogos, a mí no me gusta mucho la física, pero ¿quién me puede definir el flujo? La velocidad, sí, está muy bien. Entonces, un volumen determinado que se desplaza por un conducto en una unidad de tiempo debido a una diferencia de presión entre los dos puntos. Explicado más complicado, pero en el fondo es eso. ¿En qué lo medimos generalmente? Nosotros, en litros por minuto. ¿Cuánto es el flujo que nosotros seteamos cuando metemos un paciente al ventilador? Usted preparó un ventilador porque hay un paciente en la unidad no lo conoce. ¿Qué flujo setea siempre? De curioso, ¿no? No, pero es el porcentaje. 50. 25. Usted ahora que está respirando tranquilo, ¿cuánto flujo cree que tiene? ¿Con cuánta velocidad entra el aire que meta ese flujo? Es bien bajo. No es mayor a 30, 10, 15 litros por minuto. Nosotros, los pacientes, yo me doy cuenta que cuando uno está empezando, se le da sobre 50 litros por minuto, eso es muy alto. Generalmente es entre 30 y 60. Si el paciente está muy apurado de aire, está obstruido, uno quiere disminuir el tiempo respiratorio, se le da sobre 50. Pero lo ideal, si el paciente no está tan alterado, está tranquilo, 30, 35 es un flujo adecuado. ¿Ya? Litros por minuto, 60, por ejemplo, si usted se te da 60 es igual a 1 litro por segundo. ¿Ya? O los otros 30, que en el otro extremo, vamos a 30 y 60 generalmente, 0,5 litros por segundo. Fíjense acá la medición de la reflex. Esta es la curva de presión-volumen. Esta es la presión y este es el volumen. ¿Han hecho esta prueba? No se nota nada. Horrible, pero por acá va la curva y ahí me hace una muesca. Llega hasta acá y se devuelve. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Esa muesca, el paciente estaba sedado, pero igual inspiró. El flujo es muy bajito, el flujo es de, tengo el flujo en 1 litro por minuto, para que no se alteren las componentes, no influyeran tanto los componentes resistivos. Esto es para medir el P-flex. Ahí me terminó el P-flex inferior. Lo hago de nuevo. Quiero que el paciente no me haga una muesca, que no me altere la prueba. Se tiene un PIB de 5, parte de 5, tiene un flujo de 5 litros por minuto, perdón, y quiero que tome 1 litro de aire. El paciente está bien sedado, está bien también dichizado. Ahí, a la curva, llega 1 litro, se devuelve. Acá me detectó el P-flex inferior 17,7 y el P-flex superior 24,4. Como ven, está bien complicado el paciente. O sea, si el P-flex inferior está en 17, el PIB que yo debería poner según Amato es 19. Bastante alto. Entonces no tengo drive para ventilarlo. Posiblemente este paciente hubiera sido bueno pasarlo a PRV, incluso abajo. Y los bucles. Entonces, espirometría de estos bucles. Acá juntamos la variable flujo-tiempo. Perdón, flujo-volumen. Esta variable es bien conocida por nosotros. Los que trabajan en sala ERA trabajan harto con espirometría, ¿no? ¿Alguien trabaja en sala ERA? ¿Ya? Deben conocer bien esta variable. Si vemos este fenómeno, esto es normal, y esto lo hice yo
con un florario. ¿Qué pasa si vemos esa diferencia en la parte expiratoria? Esto es inspiratorio y esto es lo expiratorio. En la expiración, obstructivo, ¿no es cierto? Disminuye el PEF, el flujo expiratorio máximo, y se produce un fenómeno acá, una concavidad que se llama scooped out, un término americano, pero en realidad es que hace, ¿no es cierto?, una concavidad. Eso es obstrucción de la vía aérea. Entonces ahí la sugerencia sería calcularlo, hacer algo para disminuir la obstrucción. En realidad uno cuando hace esta prueba ya sabe que esto está obstruido y quiere asegurarse. Es la choreza, así, mira, yo te voy a mostrar un bucle para que vean que realmente está obstruido. ¿Ah? Pero en realidad uno ya sabe que está obstruido al ver la gráfica, al ver al paciente. ¿Qué pasa si vemos esto? No bota todo el volumen. Porque acá tomó el volumen, ¿no es cierto? Sumamos que llevo 500 y debería devolver los 500. Sí, pero no todo Pero el llevo acá, como 150. Entonces hay fuga. Ah, fuga, claro. El tratamiento se llama ya. ¿Qué pasa si vemos esto? Ahí el tratamiento. ¿Quién dijo atrapamiento? Bien. Gracias. Muy bien. Atrapamiento. ¿Qué pasa si vemos esto? Expiración, expiración. Expiración activa. Si vemos esto. Esta facilidad. Secreción. Secreción. ¿Y esto? Esto lo inventé yo porque nunca lo he visto. No, se puede hacer. Hay secreciones, pero también están tapados. ¿Ya? Acá les voy a mostrar un caso que a mí me tocó en un turno de noche, en general, a un día aburrido. Entonces, vi un paciente que tenía una modalidad controlada y no me gustó cómo estaba. Ayer nosotros no cambiamos la modalidad frecuentemente porque el paciente está durmiendo y cambiarlo significa despertarlo. Entonces yo lo dejé así como estaba. Pero quiero que ustedes analicen la situación. Tenemos una abuelita de 75 años, no se ve muy bien la cara, que bueno porque no quiero mirar nunca. De hecho no existe ahora. Una abuelita de 65 años muy destrozada. Ese es su pulmón. No se veía tan mal para como ya estaba. ¿Ah? Tenía un estrés severo. Y así la encontré yo con esta modalidad. Ahí agrandé la escala para que se dieran cuenta. La abuelita medía 1,54. Este es el volumen que tenía una CMB limitado por volumen. 540. Y la abuelita mide 1,54. Y ahí cambié nosotros el bucle presión-volumen. Estoy ahí jugando con la fíjense ahí, sobre la dimensión. Yo sabía que ya está sobreentendida, pero quería asegurarme y mostrar se lo mostró la enfermera. De hecho, la enfermera lo cambiamos, ella no tiene que respaldarse, porque hay unidades donde uno no puede llegar y cambiar el ventilador, otras sí. Pues eventualmente esto pasa, tenemos entonces la curva de presión, una evidente sobredistensión, y también lo confirmamos en el bucle de presión-volumen. O sea, está más que claro que está sobreextendida la abuelita. Además, si uno ve que mide 1,54, ¿cuánto es el volumen que deberíamos meter en la abuelita? Si no está hinchazada, supongamos que no está hinchazada. No, tienes que sacar con 6 pesos. ¿Qué fórmula usan para el peso diagnóstico? No me acuerdo. Porque nos preguntan, o sea, si yo seteo el ventilador del paciente, tengo que saber cuál es el peso ideal. No puedo no saberlo. Podemos tener un paciente de 200 kilos, que esto es la unidad, yo voy a setear el volumen, porque yo sé que es 8, de 6 a 10 ml por kilo. Si el paciente pesa 200 kilos, ¿te le va a setear 200 por 8? No. El pulmón no engorda, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peso ideal de esa persona si ese paciente de 200 kilos mide 1,70 m? Recuerden la fórmula de Devine. Es la fórmula que más se usa, con B corta. Para hombres es 50 más 0,91 por la estatura en centímetros menos 152. Búsquela en internet, aparece el tiro, Devine, con B corta. Y la mujer es 45,5 más 0,91 por la altura en centímetros menos 152. Cambia ahí la primera parte en vez de 45,5, 50 en el hombre, pero el resto es igual. Entonces esa abuelita, que está tan sobreentendida, debemos haber calculado, ¿no es cierto?, 1,54, según la fórmula de Devine, me da un peso ideal como de 49 kilos. Y entre 6
y 10 ml, que es lo ideal. ¿Cuánto le pongo?